en general tiene que ver con nutrición celular y con factores de esto que hablábamos, de inhibición. El labio leporino es una falla de la unión en uno de los, en el paladar, pero vas a ver que en esta parte tienen muchos pasos que se unen, que se invaginan, que se forman. Entonces, aparentemente en algún paso exacto, la dosis o los niveles de ácido fólico de la madre no colaborarían, si eran bajos, en que ese paso se dé correctamente. No es, como en la biología nada es matemático, no es todo el que tenga, por decirte, menos de 10 miligramos de ácido fólico en sangre va a tener labio leporino, no. Y toda la mujer que esté bien nutrida, en general hacen asociaciones, para eso son los trabajos de investigación, y concluyen. Y cuando la conclusión es demasiado certera y prefieren exagerar en el tratamiento y después ven que los resultados, ustedes casi no deben haber visto, ustedes de la generación, ustedes, personas con labio leporino, cosa que en mi época era muy común verlos. Entonces, y en general estaba asociado a gente pobre, o sea, mal comida. Entonces, por eso lo han asociado muchísimo, que no consumían carne, no consumían derivados de hierro, el ácido fólico. Entonces, todas esas cosas las van descubriendo con la experiencia y ayudan a evitar. Ustedes alguna vez hemos hablado de la diferencia de lo que es mortalidad y morbilidad. Eso sí lo saben la diferencia. La mortalidad es, bueno, cuando se mueren. En cambio, la morbilidad, que generan enfermedades que, desde el punto de vista de salud pública, generan gasto. Entonces, a veces es mucho mejor invertir, desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Invertir en la prevención para evitar que se desarrollen esas enfermedades, porque a la larga, desde el punto de vista económico, conviene. Por ejemplo, es el caso de la vacuna contra el HPV. El HPV es un virus que provoca cáncer de útero en las mujeres. Hoy se ha visto que la vacuna va a evitar el desarrollo del cáncer en las mujeres. Obviamente no en todos los casos y obviamente no todas las mujeres se vacunan porque hay un tema de educación sanitaria. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista económico, que a veces las políticas de Estado sirven para eso, la mujer que tiene un cáncer o que se muere joven, deja una familia sin hijos y le genera un gasto a la salud pública de un tratamiento oncológico. Entonces, porque la vacuna para el HPV es muy cara, sin embargo, hoy a las chiquitas de 12 años se las dan en un calendario obligatorio gratuito, como 1.200 cada dosis. O sea, es caro para que sea masivo y para que sea obligatorio, para que sea elegido, pero le han puesto, digamos, solo una edad, a la de 12 años, y el resto que lo quiera hacer, digamos, es positivo. Pero para eso son a veces este tipo de estudios, para llegar a conclusiones, porque tiene que ver con las políticas de salud de cada país o con el objetivo que dan. Para eso también se da, en el caso del ácido fólico es un remedio barato, pero había que determinarlo de qué hacía darle a la mujer en lo posible 3 meses antes de quedar embarazada. De la fecundación hemos hablado simplemente en términos generales. Lo que vamos a ver ahora es qué pasa cuando se produce la fecundación de un óvulo con un espermatozoide. En la tercera parte, en el tercio superior de la trompa de Falopio, si ha encontrado el espermatozoide, si se ha unido el óvulo, se empieza el desarrollo embrionario de un bebé. El primer paso que tenemos es recorrer todo un camino por la trompa hasta el útero. Ese camino se hace gracias a 2 cosas. Una es la musculatura lisa que tienen las mismas trompas y otra es la presencia de unos cilios que le ayudan como a moverlo, trasladarlo, barrerlo. Los cilios estos están en el epitelio tubario y le permiten desplazarlo o seguirlo a ese ovocito hasta la punta que es el útero. En un dibujito tenemos una zona que se llama zona pelúcida, que es una membrana gruesa que rodea al ovocito y lo van a acompañar a ese embrión durante todo su recorrido por la trompa de Falopio. El objetivo especialmente es evitar que se pegue en la trompa, porque justamente el pegarse en la trompa genera un embarazo que se llama ectópico, que es una situación grave para la madre, porque se imagina que es un embrión, empieza a desarrollarse en la trompa, va a crecer, va a hacer estallar la trompa y en general produce primero pérdida de la trompa y después puede producir hasta una infección severa con riesgo de muerte para la madre.
Entonces la zona pelúcida es la que protege de que eso no suceda. Al cabo de un día, más o menos a las 30 horas, se ha producido la primera división mitótica. Era una sola célula. Esa división ha hecho que tengamos casi a las 24 horas de la fecundación, tengamos 2 células. Cada una de estas células reciben el nombre de blastómeras. Y la característica importante, van teniendo sucesivas divisiones, es que el tamaño de la célula no se modifica. Lo único que hay aquí es aumento del número de células sin aumento de tamaño. Cuando empiezan a multiplicarse de manera que llenan, imaginemos un espacio que es único, la cantidad hace que esa cantidad de células se rocen, se compriman y genere una compactación, y que es parte de lo necesario para que se puedan pegar entre ellas. Y entonces en el segundo día lo que más importa de la característica de este es la compactación, que sería como la adhesión entre ellas. Estas blastómeras, al estar unidas, apretadas, empiezan a manifestar en ese roce entre ellas lo que se llama unas moléculas especiales que le permiten pegarse unas a las otras, moléculas para la adhesión celular. Esa unión o esas moléculas de adhesión lo que van a ayudar es a que haya comunicación entre las células. Comunicación o eviten el paso de sustancias, como era el desarrollo de todas aquellas estructuras que sean para, por ejemplo, zona occludens, desmosomas o uniones tipo nexo, o sea, lo que se necesite para esa comunicación entre las dos células. Esos procesos se dan después de la compactación en el segundo día de la embriogénesis. La cantidad de células que se multiplican es hasta un punto que simultáneamente este embrión ha ido bajando hasta llegar como a la puerta del útero. Ese estadio en el que se encuentran antes de pasar al útero se llama mórula. El tercer día ha llegado a la desembocadura entonces del útero y la estructura que ha formado es la que se llama de mórula. Aquí tenemos de nuevo el dibujito, 2 células, 4, 8, hasta el estadio de mórula. Aquí, desde el punto de vista morfológico, desde afuera lo vamos a ver como igual, la mórula, pero internamente empieza cada una de esas células a secretar un líquido. Ese líquido es vertido hacia el centro, por lo tanto va generando que las células se vayan hacia la periferia y generan un espacio interno lleno de líquido que se llama blastocele, el espacio. Y la célula, por analogía, se llama blástula o blastocito. Eso sucede alrededor del 4.º día del desarrollo embrionario. Pero no todas las células se van hacia la periferia. Hay un sector donde las células quedan amontonadas como en un grupo que se llama macizo celular. Ese macizo celular interno es el que dentro de poco empieza a formar el embrión. Por lo tanto, se le llama embrioblasto. Y al resto de las células que se han ido hacia la periferia formando como una capa, se llaman trofoblastos. Aquí empieza un proceso de diferenciación y es lo que hemos hablado. ¿Por qué estas quedan así? ¿Por qué la otra? Sin duda hay un sistema de comunicación entre ellas que hace que esto ya vaya dirigiéndose con un objetivo, que es la formación de un bebé. El espacio que queda en el centro, si era blastocisto o blástula la célula, es blastocele. Todo lo que termina en cele habla de espacios. Y hemos llegado al útero, por lo tanto la zona pelúcida terminaría su función. Entonces se ve que se empieza a perder porque no tiene utilidad. Y esto se hace especialmente por un cambio de pH. Si uno ve esta célula formada, vamos a hablar que tiene 2 polos. Uno
donde tenemos este grupo de células o macizo celular y se le llamará polo embrionario, y el otro donde no está ese macizo de células sería el polo vegetativo. Este ovocito fecundado, este embrión de 4 días, llega al útero. El útero se ha preparado para la recepción de este embrión. ¿Qué significa que se ha preparado? Para que exista el proceso de embriogénesis, o sea, el embarazo, el útero debe estar en condiciones especiales, entre esas justamente apropiadas para la implantación. Está primero engrosado. Ustedes algunas veces se han hecho una ecografía, van a ver que cuando estamos después de la mitad del ciclo se habla de un útero engrosado. Justamente ese engrosamiento es el que prepara el útero para la anidación o para la implantación. ¿Qué ha pasado? Se llena de vasos sanguíneos, por eso hay sangre, por eso cuando no quedamos embarazadas hay una descamación de toda esa preparación del endometrio y es la menstruación. Pero todo el mes, desde el día 14, ha ido engrosando ese endometrio, llenándose de sangre, preparándose, edematizando, secretando abundante moco, todo para favorecer o dar las condiciones apropiadas para la implantación de ese ovocito que se ha fecundado. Ese ovocito cuando viene tiene unas características, hemos visto la blástula, unas características especiales, y es que tiene la capacidad de adherirse a esa membrana del útero. ¿Gracias a qué? A un tipo de proteínas que expresa en la superficie que se llaman integrinas, que le van a permitir, cuando pase por el útero, lo encuentre en condiciones, implantarse. Lo que sí quiero que les quede claro, que a veces no es habitual, ni tienen por qué saberlo todos, pero ustedes ahora ya sí, es que el desarrollo embrionario no es que el embrión se pega en la pared del útero y crece el bebé, sino que entra en el endometrio, entra en la mucosa del útero. O sea, el desarrollo del bebé está adentro, que ahora vamos a ver, se incorpora adentro de ese engrosamiento y ahí es donde se viene el desarrollo. Lo que pasa es que, bueno, cuando va creciendo es como que va afinándose la capa y va siendo envuelto, pero esto se llama justamente una implantación intersticial, que no es en todas las especies iguales, pero en el caso del ser humano es dentro de la mucosa del tipo de tejido del útero. ¿Qué pasa cuando llega y se pega? Estamos hablando de que al comienzo simplemente se ha pegado. Y vamos a reconocer dos capas. Una, que ahí la podremos reconocer como externa, donde tiene muchos núcleos y van a ir entre ellos uniéndose y perdiendo los límites celulares y por lo tanto van a poder invadir el epitelio y todo el corion este es el tejido de la mucosa, y van a poder unirse o implantarse. Y por otro lado tenemos las células o el macizo celular interno, donde si nosotros vemos en detalle, en este caso están dibujados con colores distintos para que sea más fácil ubicarlo, hay una capa de células que es la que está en contacto, aquí están dibujadas en color amarillo, están en contacto con el espacio del blastocele, y esas son realmente el comienzo del embrión, porque estas celulitas amarillas son las que van a dar origen al embrión. Y el resto van a ser estructuras anexas, o el saco vitelino, la placenta o la estructura que le corresponde. Pero recién esta es la primera capa que puntualmente van a dar origen al embrión. Por lo tanto, se considera que a esta altura, que es el 7º y 8º día del desarrollo embrionario, es un embrión unilaminar. Son células cuboideas y hasta ahora el tipo de tejido se llama hipoblasto o endoblasto. Entonces, lo importante de esta etapa del 7º y 8º día es que podemos diferenciar dos capas y que tenemos ya un embrión unilaminar.
Esa anidación, implantación, hemos dicho que necesita un recorrido en toda la trompa que es aproximadamente 7 días. Y va a anidarse o implantarse en el útero. El lugar correcto, en realidad, es el fondo del útero. Pero muchas veces, por errores, hay anidaciones en lugares incorrectos. Cualquiera de esas anidaciones incorrectas se llama embarazo ectópico. Pero un concepto que ustedes sí tienen que saber es que hay diferencia. No todo embarazo ectópico es embarazo extrauterino, que en general está asociado. Todo el embarazo que está en la trompa, o sea que no está en el útero, es un embarazo extrauterino, que es un error y sí o sí no va a prosperar y hay que sacarlo. Pero hay embarazos dentro del útero que también son ectópicos, que puede ser en la zona cervical o puede ser en la zona incluso abdominal. El mismo organismo tiene mecanismos a veces de reabsorber esas circunstancias y a veces no, y necesitan una cirugía. Todos los casos, cuando el error es del lugar de la anidación, se llaman embarazo ectópico. Y embarazo ectópico no es sinónimo de embarazo extrauterino necesariamente. Y la segunda semana del embarazo, ahora vemos, habíamos dicho que en la última, al final de la primera, teníamos que el embrión estaba formado por una sola capa de células, que era el disco embrionario unilaminar, y aquí es bilaminar. Aquí lo que se forma es una segunda capa. Esa segunda capa, antes era una sola capa, la segunda capa va a hacer que se genere un espacio. Ese espacio que también es por formación o por secreción de líquidos y que van volcándose y separando, por lo tanto genera una cavidad que se denomina cavidad amniótica. Aquí le llaman piso y techo. Cuando como lo miren, esto era como si estuviera por el otro lado, porque le llaman piso a este y techo al techo del amnios. Pero bueno, lo que sí tienen que saber es que una pared es el epiblasto y la otra es el amnioblasto. Y la segunda ha sido fabricada o generada por la anterior. Y aquí el embrión es este disco aplanado, bilaminar y formado por dos capas. ¿Qué capas? El epiblasto y el hipoblasto. Esa cavidad amniótica se ha llenado de líquido y tiene una función importante, y es evitar la desecación, y también le sirve como protección mecánica. Hasta esta etapa, solamente el embrión se nutre de las reservas de ella misma célula. Hasta aquí ustedes han visto que no hay comunicación con sangre materna. La nutrición y el mantenimiento de la viabilidad de estas células es simplemente por las reservas que traiga cada una de ellas. A esta altura, este embrión ha entrado dentro de la mucosa del útero en forma completa. Está totalmente adentro. Aquí tenemos un dibujito que se ve claramente eso. El embrión cuando pega con las adhesinas, con las proteínas, y una vez que está totalmente dentro de la mucosa del útero. El lugar por donde ha entrado, en esta altura del desarrollo embrionario, se lo puede ver, se lo puede diferenciar, y está tapado o ocluido por una proteína que se llama fibrina. Después vamos a ver que a pocos pasos se borra y no queda secuela del lugar por donde se introdujo el embrión a la mucosa uterina. Y ahora empiezan algunas diferenciaciones de este tipo de célula que teníamos como característica, que era un cordón celular y que tenía el grupo del macizo celular en uno de los polos, donde se empiezan a formar como espacios, como huecos, como lagunas, que es el nombre correcto, que se van llenando porque al generarse esa laguna se rompen vasos sanguíneos de alrededor. Por lo tanto, vuelcan su contenido de sangre, que ahí ya es sangre de la madre, en esos espacios de laguna. Entonces comienza lo que se llama
el inicio de la circulación útero-placentaria primaria. Recién a esta altura, la subunidad beta en sangre da positivo. O sea, necesariamente para que lo detectemos en sangre, tiene que haber un contacto con la madre. Por lo tanto, no va a suceder hasta que no haya este paso. Entonces, si nosotros calculamos que ya estamos entre el octavo y noveno día para que se empiece a formar esto y entre 2 o 3 días para que haya un contacto como de hormonas, es alrededor, por lo tanto, del día que tenía que ser la primera falta, es cuando va a dar positivo. Entre el 25 y el 26 también se puede detectar ya la hormona, que es la hormona del crecimiento del embarazo, que se llama gonadotrofina coriónica humana. Ahora los pasos que siguen son todos como un desarrollo y complejización de este embrión que ha empezado a formarse. Aquí está el dibujito, lo volvemos a ver, donde estaba el trofoblasto y las células, el macizo celular que va a dar origen al futuro embrión. Estas celulitas eran las que formaban el embrión. Este es el líquido o la cavidad amniótica. Y aquí lo que se forma es una membrana. ¿A dónde? En esta parte, como tapizando el orificio que se ha formado. Y estas células, esta membrana se llama membrana de Heuser. Y es una delgada capa de células que junto con el hipoblasto van a formar esta cavidad que se llama exoceloma o saco vitelino primario. En el medio, entre esta citotrofoblasto y el saco vitelino, se van a ir formando o apareciendo unas células que son las que van a formar el mesodermo extraembrionario, que también son originadas a partir del hipoblasto. Aquí tenemos como para ver claramente cuando está incorporado dentro de la mucosa y podemos considerar que entre el día 10 y 12 está totalmente incluido en la mucosa uterina lo que se llama implantación realizada o la implantación intersticial. Como les decía, a diferencia de otras especies, aquí la implantación del embrión es total con incorporación dentro de la mucosa uterina. Y a esta altura ya no queda el tapón de fibrina, sino que está totalmente reemplazada por el epitelio y no se ve el lugar por donde ha sido la incorporación.